campo magnético B versus intensidad de campo magnético H. Muchos alumnos míos y alumnas tienen problemas para diferenciar el campo magnético de la intensidad de campo magnético. Bueno, para ello, creo que con este ejemplo, por ejemplo, tenemos una bobina. ¿Cuál será su intensidad de campo magnético? Bueno, para empezar, hasta que no pase una intensidad, es simplemente un trozo de cable. Cuando empieza a pasar una intensidad, se crea un campo magnético dentro de la bobina, cuyo valor será el número de vueltas de la bobina por la intensidad que pasa dividido la longitud del cable de la bobina. ¿En qué unidades? Amperio vuelta partido por metro, cuyo acrónimo es AV partida M. Muy bien, vamos a ver. ¿Cuánto será el número de las bobinas? Vamos a ver, si la bobina, por ejemplo, empieza aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 bobinas. 7 vueltas. La intensidad, como siempre, en amperios. Y la longitud de la bobina, pues en metros. ¿Qué pasa cuando yo introduzco un material ferromagnético dentro de la bobina? Por ejemplo, el hierro. Pues dentro de este material se produce un campo magnético. Este material, el mismo, produce un campo magnético. Pues bien, este campo magnético, ¿de qué va a depender? Pues va a depender de la intensidad de campo magnético generada por la bobina y de una característica del material, que se va a llamar permeabilidad. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta permeabilidad, cuanto más permeabilidad tenga el material que hemos introducido dentro de la bobina, pues el campo magnético será mayor. Y a su vez, contra más grande sea la intensidad de campo magnético provocada por la bobina, mayor será nuestro campo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué será la permeabilidad magnética? Pues será la capacidad de un material para atraer y hacer pasar a través de ella campos magnéticos. ¿No? Capacidad de un material para atraer y hacer pasar a través de ella campos magnéticos. Bueno, pues nosotros lo vamos a entender capacidad de un material para ser un buen imán. También lo podríamos decir como el grado de magnetización de un material en respuesta a un campo magnético. Grado de magnetización de un material en respuesta a un campo magnético. Hay que entender que la permeabilidad
es una característica propia del material. Y al introducirla en un campo magnético creado por la bobina, crea él su propio campo magnético. Entonces se representa por la letra mu y es la división entre el campo magnético y la intensidad del campo magnético. Cabe decir que la permeabilidad en el vacío es 4pi por 10 a menos 7 ergos por metro. Face where you can let your spirit play.